Embrújame esta es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Así como el pulque está prohibido, pero sí beban cerveza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pulque, como dije, se utilizaba para rituales ceremoniales, mientras que la cerveza, pues nada, se empedaba. Y ahorita lo encuentras en Tepito, ¿no? Sí, lo rico. Hola, ¿cómo están? Yo soy Teca de Historia para Tontos, alias El Mapita con Cara. Y yo soy Pau o Pau Mística, su brujita de confianza. Y esto es Embrújame esta. Vamos a platicar, vamos a comenzar sobre un tema bastante interesante acerca de la brujería, la cultura mexicana y los hongos. Así es, los hongos. Algo de lo que nos han estado preguntando mucho y pues que vamos a tocar el día de hoy. Y pues bueno, la verdad yo estoy muy emocionado. No porque sea drogadicto, porque yo no me meto de estas cosas, pero la verdad a mí sí me interesa bastante porque los honguitos son mágicos, literalmente. Son ancestrales. Son ancestrales, se utilizan desde hace milenios, literalmente, ¿no? O sea, queremos ver si están relacionados con la brujería, con la santería, o sea, con curaciones, no sé. O sea, ya tendremos otros capítulos donde hablaremos justamente sobre las herbolarias y las curaciones y así, pero este es específicamente en hongos porque vamos a hablar de un personaje bastante controversial, interesante que es María Sabina, que pues se hizo famosa sin querer, literalmente, sobre todo en Estados Unidos, y su imagen estuvo, o sea, su imagen, su magia, sus conocimientos, pues la verdad fue muy popular en todo el mundo, ¿no? Inclusive se dice, ya le seguiremos hablando, que John Lennon la fue a visitar, ¿no? Así es. Entonces, Pau, ¿alguna vez has comido hongos? La neta, no, pero sí he tenido ganas. Digo que estoy en proyectos de hacerlo, pero sí, yo creo que como a mí me da mucho miedo, yo creo que hay muchas personas igual que les da miedo porque hay muchas estigmas al respecto, ¿no? Sí, o sea, y es muy desconocido porque pues obviamente pues te hace alucinar, ¿no? Creo que a mí también en lo personal me da miedo. Te vuela la cabeza. No, a mí también en lo personal me dan miedo. O sea, sí son cosas que no he probado, que sí me gustaría probar. Sí, nunca o sea, pero pues yo no los tengo satanizados. O sea, yo sé que le ha ayudado a mucha gente y hay pruebas, ¿no? Sí, sé claro. Que la verdad ayudan. Tengo una pregunta. ¿Dentro de la brujería, dentro de los hechizos y así, se llegan a utilizar honguitos? Sí, claro. De hecho, por eso vamos a hablar de María Sabina, que era una brujita que se basaba mucho en la sanación, en la curación de lo que eran los hongos. Ella te hace lo que hace el preparado y te va dando una dosis, una pequeña dosis, y tú le vas ahora sí que diciendo al cuerpo o al espíritu o al yo superior cuánto vas a aguantar o cuánto necesitas para poder entrar en este trance, ¿no? Para poder obtener lo que es el viaje o que es al más allá. Ok, ¿y tú los has recomendado, los has usado personalmente? No los he recomendado porque no los he usado. Ok. Pero tengo muchos amigos, familiares que lo han utilizado y me han dicho que es una maravilla. Nunca he escuchado ningún comentario negativo. He escuchado más comentarios negativos de las personas que no lo hemos probado. Que la criticamos sin juzgar, ¿no? Exacto, que las personas que lo han probado. Ahorita en la actualidad sí se da mucho lo que es las dosis de microhongos, ¿no? Ajá. Microdosis de hongos, o sea, justamente como para temas de ansiedad, para temas de depresión. O sea, y de hecho, ya lo seguiremos hablando en este podcast, hay estudios, o sea, que justamente se especifican en el consumo de hongos para curar este tipo de trastornos mentales, ¿no? O sea, que sí se recomiendan, obviamente, bajo un acompañamiento psicológico, o sea, terapéutico, psiquiátrico. Terapéutico totalmente, o sea, no es así como de come hongos y ya estás bien, sino que son procesos totalmente, pero que justamente apenas están terminando de estudiar, ¿no? Y, o sea, tenemos el antecedente de que sí se utilizaba en la antigüedad, debido a que pues, este personaje mítico que es María Sabina, pues lo utilizaba bajo su conocimiento, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ella, debido a que María Sabina fue una indígena mazateca, nacido en Huautla, aquí en México, ¿no? En 1894, y de hecho se volvió súper conocida esta mujer, debido a que fue la primera curandera, sabia, /bruja, como le quieras decir, sí, mexicana en abrir las puertas a los gringos, realmente a participar activamente en una velada, ¿no? ¿Qué es la velada? Pues es este rito que se utiliza para poder consumir hongos alucinógenos, hongos mágicos, ¿no? Sí, pero de una forma sagrada. De una forma sagrada, ¿no? Porque obviamente ella ya la utilizaba para curar, pero ojo, solo se utilizaba para el pueblo, ¿no? O sea, era algo tan sagrado que no pasaba de ahí, y si eras un extraño, pues realmente
era muy complicado o imposible que te ayudaran a viajar como en este trance, ¿no? Entonces, María Sabina fue la primera que dijo, órale, los gringos pagan todo y pagan bien. Entonces, ¿y sabes a qué edad empezó María Sabina a practicar el chamanismo o lo que es los hongos? ¿no? A los 10 años. A los 10 años. O sea, imagínense. 10 años, imagínate qué talento, qué energía, porque ella ya venía incluso de dos familiares chamanes en su linaje. Ojo, es muy importante recalcar que era mazateca, debido a que los mazatecos son indígenas ubicados al norte del estado de Oaxaca, en las localidades principalmente de La Cañada y el Valle del Papaloapan / Tuxtepec, al sur de los estados de Puebla y Veracruz, ¿no? Parte de su cultura incluye ceremonias nocturnas que se caracterizan todavía por el uso de hongos con propiedades psicoactivas, porque pues en estos les ayudan a comunicarse con sus deidades, les ayudan a curarse cierto tipo de enfermedades. Y en el mazateco a los hongos se les llama pequeños que brotan, ¿no? Hacen referencia al hecho que crecen espontáneamente en la temporada de lluvia. O sea, sí son chiquitos, o sea, se ven súper indefensos, pero te ponen bien loco, literalmente, ¿no? Chiquito pero picoso. Y realmente es una cuestión de respeto, ¿no? O sea, es una cuestión de respeto y armonía con la naturaleza, porque también no te puedes comer cualquier hongo, como saben. No se coman cualquier hongo que vean crecer en el bosque porque se pueden envenenar. Aparte, esta tradición del consumo de hongos es una tradición totalmente precolonial y lo podemos ver en el Códice Vidbodense, en el cual se registra como Pilcintecutli, el dios del amanecer, la curación y las visiones. Y también, pues, recibe el don divino de los hongos por Quetzalcóatl, ¿no? Realmente el consumo de psicotrópicos lo tenemos presente en casi todas las culturas prehispánicas aquí en América. O sea, si eran hongos, eran hierbas, si no eran hierbas, eran animales. O sea, ya saben, sapitos. Con cualquier cosa creo que buscaban entrar en ese estado de trance. Y era un estado de trance de comunicación con sus divinidades. O sea, realmente, espíritus. Inclusive aquí en lo que era México, en la zona prehispánica, el ponerse bien loco en temas de... O sea, en temas de hongos, inclusive ponerse borracho sin algún fin en específico era ilegal y podía ser penado con la muerte. No, era bastante castigado porque, como lo dijimos en podcast pasados, específicamente en el primero, había una cuestión de coerción con la naturaleza, con el ambiente y de estabilidad, ¿no? Si tú te ponías, pues bien guay, no diría mi abuelo, con pulque nada más porque sí, y te cachaba, no, padrino. Sin ningún fin, no, porque era una bebida ritual, ¿no? O sea, era una bebida de conexión. Lo mismo, si te ponías bien loco con honguitos o con peyote o con lo que sea, nada más porque sí, sin ningún tipo de fin ritual, rompías esa estabilidad, armonía, ¿no? Rompías esta armonía y obviamente hacías enojar a las deidades, ¿no? Y te iba a ir mal. Y si no te iba mal divínicamente, te iba mal socialmente porque era muy, muy castigado, ¿no? Ahora, estos trances se acompañaban principalmente con cantos, con música, con ceremonias. Usualmente, pues uno no sabe, realmente no sabemos cuál era la música prehispánica en sí, pero sabemos... Tenemos una vaga idea. Tenemos una vaga idea. O sea, realmente ahorita lo que conocemos como música prehispánica, si ustedes así van al centro de la Ciudad de México y escuchan y todo eso, es una mezcolanza de música africana y, bueno, de países africanos y de música prehispánica, ¿no? Pero se sabe que la música tenía un sentido de sonidos de la naturaleza, ¿no? Era como la imitación de los sonidos de la naturaleza para poder conectar con ella. Y obviamente si ya estabas bien viajado, pues claramente ibas a conectar. Entrabas en ese trance, ¿no? Entonces, normalmente todas las personas que participan en la ceremonia, que eran un número máximo de 4 a 5 personas, toman los honguitos de manera de experiencia compartida, colectiva, para pues poder como que estar juntos en el mismo viaje, ¿no? O sea, porque si uno se conectaba después del otro, pues se podía perder. Chiras, pelas. Y por ejemplo, Pau, tengo una pregunta. ¿En la brujería se utiliza también estos acompañamientos musicales? Claro que sí, claro que sí. Creo que es una de las principales. Lo que es la danza y la música a la hora de trabajar con la brujería o conectar con la madre tierra o los espíritus o nuestros ancestros o Pachamama, si quieres llamarle Pachamama, es una forma de conectar con ella a través de la danza. Incluso creo que en la ayahuasca y en lo que es la ceremonia de cacao se hacen cánticos. Se hacen cánticos porque estás haciendo como una alabanza al preparado, la poción que estás creando para que la otra persona al consumirlo tenga estas frecuencias o estas energías que tú deseas, ¿no? No he visto gente que practique estos tipos de rituales sin cántico. Al menos yo, desde mi punto de vista, no he visto, casi todos siempre me han dicho que sí, en lo que están haciendo el cacao, que le echan rosas, que se ponen a cantar. Incluso a veces no es tanto
qué estás cantando, sino lo que salga de tu corazón, de lo que salga de tu intuición. Porque estás haciendo una alabanza, estás cantándola a los espíritus para que se hagan presentes. Sí cobra como un poco sentido, inclusive que estas congregaciones fueran prohibidas, estos cantos fueran prohibidos, porque si su principal objetivo era conectar, ¿no? Con las energías, conectar con las deidades, obviamente, pues ya la religión católica, la religión sabrámica estaban totalmente en contra de esto, ¿no? Era así como, ¿cómo vas a seguir conectando con tus dioses, bro? Eso que consumes y te hace verlos es malo, ¿no? Es. O sea, sí. Y pues obviamente y es una influencia y es muy interesante porque justamente es cuando se empieza a satanizar este tipo de, pues, así que no sustancias, sino de plantas, ¿no? Este tipo de... Sí, porque es lo que muchos dicen, ¿no? Ay, sí puedes fumar cigarro y puedes fumar lo que tú quieras, pero si consumes cosas naturales está mal, ¿no? O algo que yo también le decía a mi mamá, yo no sé mucho de tomar, digo, sí me gusta el tequila y todo, pero no sé mucho de tomar ni de fumar cigarro normal. Pero mi mamá sí es como de, ¿por qué? Sí, eso y otras cosas. Y yo es como de, mami, es natural. Jefa, usted se pone peda, no la juzgo. No la juzgo. No, y aparte, pues, o sea, desde los momentos ya de la colonia, este uso ceremonial de plantas o bebidas que inducían en estados alterados de la conciencia fue perseguido y condenado por las autoridades eclesiásticas y frailes misioneros, lo cual era una tontería porque era así como el pulque está prohibido, pero sí beban cerveza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pulque, como dije, se utilizaba para rituales ceremoniales, mientras que la cerveza, pues nada, se empedaba. Y ahorita lo encuentras en Tepito, ¿no? Sí, lo rico. Pero bueno, una de estas personas que perseguían justamente el consumo de estas sustancias era Diego Durán, que en el siglo XVI, junto a Ruiz de Alarcón, se dedicaron específicamente a poder, se concentraron y se dedicaron a interrumpir el uso de estas plantas que inclusive se podían haber llamado medicinales, ¿no? Sí. O sea, ese como, no, esto es del diablo. ¿Por qué? Pues porque sí, nada más, porque ¿no? tengo miedo y no sé cómo describirlo. Sí, claro. Entonces, mientras las imágenes religiosas pues fueron tachadas de ídolos y los dioses diablos, ¿no? O sea, las ceremonias. Y las ceremonias en las que había el consumo, por ejemplo, del pulque, ya no eran como ritos, ya no eran ceremoniales, sino que eran borracheras, sí, ¿no? Literalmente. Ponte pedo y órale a la fiesta. Sí, la verdad no le veo el problema. Pero bueno, justamente... ¿cómo se relaciona todo esto? O sea, ¿cómo viene todo el contexto ya llegando a lo de hoy? Pues es que los mazatecas perciben a los hongos como mensajeros para los sabios. O sea, ¿no? Los honguitos se hagan de cuenta que son como personas. O sea, son mensajeros. O sea, los hongos están vivos y ustedes se consumen el hongo que está vivo, ¿sí? Y el hongo pues les transmite ciertas sabidurías. Hagan de cuenta que, y esta es la percepción de muchas comunidades indígenas dentro de México, o sea, por ejemplo, los huicholes con el peyote, en este caso los mazatecos con los hongos, o sea, son seres vivos, o sea, no solo son plantas, sino que son sus hermanos, son sus parientes. Hay un tema de consanguinidad muy interesante, o sea, que de hecho, pues deberíamos de traer a un antropólogo algún día para que nos explique eso. Sería genial, ¿eh? Sí, pero pues el hongo para los mazatecas se vuelve la voz y la sabiduría como el vehículo. El sabio se vuelve el vehículo. O sea, hagan de cuenta que ustedes consumen lo que, o sea, la sabiduría, pero el vato que los va a estar guiando, o la morra que los va a estar guiando, es el que los va a guiar hacia un fin determinado, ¿no? Para poder conocerse. Los canaliza con una intención en específico. Sí. Y justo, pues los hongos son visualizados como pequeños seres, varones, hembras, duendes, hermanos, primos, tíos, de lo que ustedes quieran. Morocho. Sí. Y sabías, los hongos tienen una fuente de información cañona. Abajo de la tierra, donde están las raíces, en el subsuelo, digamos que los hongos son como una red de Wi-Fi. Ok. Uh-huh. Entonces, a través del hongo, a través de su fuente de energía, es que sueltan como unas tipos esporas para crear más, porque eso significa que entonces la tierra está fértil, el lugar o en donde se encuentra ese tipo de honguitos, los árboles están sanos, hay buena energía, o sea, sí repercute mucho en esto, y de hecho los árboles se comunican a través de los hongos. No sé si sabían esto. No sé si sabían esto, es muy importante. Ok. Lo tipo Avatar.
cuando brilla el suelo, así es como Ajá. sucede realmente, cómo se comunican los árboles. Sí sé que, con por el ejemplo, honguito. cuando le cortas la rama a un árbol, transmite ciertas cosas a los Guay. árboles de al lado para decirle que hay peligro. Así es. ¿No? Tarda como 1 hora en decirle, me está comiendo un gusanito la hojita, ¿no? Ujú. Pero el tiempo de ellos es completamente distinto. Ujú. Eso es súper lento, o sea, Ujú. muy, muy, muy despacito. Ok. Y el hongo, o sea, imagínate cuánta sabiduría no tiene el hongo. Porque o sea, tiene mucho más. Es que no creo que en el reino animal ni ningún reino sea como más ni menos, pero sí, para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho más información que un árbol. Son muy sagrados. Es como hablar directamente con la madre tierra. O sea, es como por vaya. eso cuando lo consumes tienes esta apertura, porque estás conociendo eso que deberíamos tener naturalmente, pero gracias a las redes sociales o gracias a otras cosas que interfieren con nuestra conexión con ella, es que no escuchamos ese llamado. Justamente, o sea, los hongos se utilizan para curar ciertas enfermedades, Así ¿no? es. O sea, principalmente y ahorita son enfermedades mentales las que se intentan tratar. O sea, como les dije, no es así como que nada más te consumes un hongo y ya estás Como bien. si fuera una 100%. pastillita de diario. Exacto, no es una pastilla, sino que son cosas que consumes una vez y a partir de esto tienes un proceso. Sí. ¿No? O sea, realmente un amigo me dijo como, güey, es que si consumes hongos un día, si lo vuelves a consumir al día siguiente, ya no te pega tanto como el día anterior. O sea, porque inclusive ya no, o sea, el mismo cuerpo dice, ya no lo necesito. O sea, ya yo ya tuve mi propio proceso, así como de ahora te toca a ti, güey, ¿no? O sea, como, o sea, Sí, la naturaleza ya hizo su trabajo, ahora te toca a ti como tu persona. chamba. O sea, seguir trascendiendo, ¿no? Aparte, ¿y cómo lo sabemos? Pues los curanderos, las curanderas, ¿no? Los sabios o las sabias, sobre todo los mazatecos, en su propia lengua llaman a los curanderos o a los sabios gente de conocimiento, ¿no? Porque pueden intuir y entender los problemas que afligen a los pacientes y guiarlos hacia una solución. Ojo, esto es muy importante. Por eso es que es necesario estar con ellos, porque no es como que tú solito lo hagas, ¿no? Porque necesitas una guía, o sea, que comprenda qué es lo que, o sea, que te ayude a comprender qué es lo que tienes, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ¿Y qué es lo que ¿no? está pasando? Y por eso es gente sabia, por eso es gente de conocimiento, o sea, porque es la gente que sabe qué es lo que necesitas para poder guiarte a la resolución de tu problema, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, los huicholes, al consumir peyote, lo que ellos buscan son soluciones a los problemas, contactar con los, con los ancestros, y los ancestros los aconsejan. Les dicen como, ve, güey, yo no te voy a decir cómo solucionar tus pedos, pero, o sea, te voy a dar la guía para que puedas hacerlo, ¿no? Encontrar la solución a este tipo de problemas. Y bueno, este paradigma obviamente cambia por completo porque antes era un nicho muy cerrado, o sea, que era exclusivamente para los mazatecos y obviamente estaba muy satanizado por la población mexicana en general, o sea, por las creencias que ya teníamos. Por el miedo, más por que el miedo, nada. ¿no? Sí, o sea, porque ¿qué es lo que te dicen que así te como impide. de drogarte es del diablo? Sí, ¿no? pero Entonces, tomar alcohol no. Ajá, exacto, ¿no? Drogarte es del diablo, pistear no. Entonces, todo esto cambia justamente cuando este señor Gordon Watson visita a María Sabina, ¿no? Entonces, y nos vamos a concentrar un poco en quién era María Sabina, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho de ellos. De hongos. Hemos mucho hablado de hongos, pero ¿quién era esta mujer tan importante, no? O sea, realmente después de 4 siglos de sincretismo, o sea, el consumo de hongos llega a manos de unos estadounidenses en 1955, ¿no? Y justamente llega a manos de Gordon Watson, que fue un banquero neoyorquino y que también era micólogo aficionado. Se va a Oaxaca y de repente viaja 6 horas a buscar a una señora que te hace comer hongos y alucinas, ¿no? O sea, creo que es un poco así de algo muy de random, muy random, algo de la Matrix, ¿no? O sea, Sí. y bueno, también llega el fotógrafo Alan Richardson, que pues era el que lo iba acompañando. Entonces, ambos estaban buscando tener una experiencia real con el consumo de los hongos en México, por lo que la noche del 29 al 30 de junio de 1955 asisten a una velada de hongos con María Sabina. Watson escribió en su artículo en 1955 en la revista Life sobre este encuentro y pues llegaron a María Sabina por medio de Cayetano García Mendoza, el presidente municipal de Oaxaca, ¿no? O sea, realmente sí fue como un viajezote que se aventaron estos cuates. Vete a saber dónde escucharon de que en Oaxaca y los mazatecos. Sí está raro. O sea, imagínate que llegas con una mujer que ni siquiera habla español, ¿no? Y tú como gringo, o sea, chécate, es así como, es ese meme de los, ¿cómo se llama? De los dominós, ¿no? O sea, picas el dominó, como de un gringo que se quiere drogar, o sea, María Sabina drogando gringos, ¿no? O sea, totalmente, vete a saber cómo fue que llegaron.
Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia con los medios a través del, tú cómo has visto que es la fama del uso de los hongos dentro de las redes sociales? Te digo algo, para mí sigue siendo casi igual, o sea, lo platicas y te estoy escuchando y parece que estás hablando del presente. Sigue siendo satanizado. Muy tabú. Muy tabú. Todavía no hay mucha gente. Creo que siento que van más con el ayahuasca que con los hongos. Y porque está de moda, ¿no? Ajá, y lo que te digo, o sea, una vez que se pongan de moda otra vez los hongos, otra cosa, te lo juro que la gente va a estar ahí. Pero sí tienen que ser conscientes de que si van a hacer esto, tiene que ser con un fin en específico. Desde mi experiencia, yo nunca he consumido hongos, como lo he dicho antes, pero siento que es una puerta muy grande para ver la vida diferente, desde una perspectiva diferente. Siento que a veces estamos con muchos limitantes mentales y lo que hace el hongo es abrirte esa puerta para que rompas con esas limitaciones y que puedas expandirte mucho más, ¿no? Okay. Por eso es que dices que puedes alcanzar, altera tu estado de conciencia, tal cual, ¿no? Okay, que es lo que busca María Sabina, o sea, a través de ella es tu guía. Me parece ser que ella decía que los hongos le hablaban y que le decían que se fueran con ella. ¿Sí? Sí, posiblemente siempre estaba hongueada. Anda, entonces ella decía que ya al cruzar esa limitación que te platicó, los hongos o los espíritus le decían qué era lo que la persona tenía mal y cómo debía tratarlo. Entonces Sabina, regresando del viaje, pues ya regresaba del trance y ya sabía cómo tratar a esa persona energéticamente. No, porque a veces las cuestiones no son tan físicas, a veces es una cuestión emocional y la emoción se sintomatiza en el cuerpo porque no le prestas atención. Y bueno, lo que estuvo escribiendo Wasson en su versión español que se llama En busca del hongo mágico, la versión español del artículo se publicó en Life Español en 1957. En la portada decía el culto de los hongos sagrados en letras mayúsculas y el encabezado o el cabezote decía así como en las Sierras Madres de México, un banquero neoyorquino participa en los antiguos ritos practicados por indios que acostumbran a masticar raros hongos alucinantes, ¿no? En el detalle el proceso ritual que hizo María Sabina detalladamente, obviamente... Válgame la redundancia, perdónenme. Y en este artículo menciona que a la curandera Eva Méndez. Ese fue el nombre que María Sabina quiso ponerse para proteger su identidad. Gordon Wasson dice esto sobre la velada y el ritual de los hongos. No nos trataron fríamente como blancos intrusos, sino como si fuéramos de los suyos. Nos incitaron algo ceremoniosamente a beber chocolate y recordé de pronto que un antiguo cronista español ya había explicado que antes de servirse los hongos se tomaba chocolate, el famoso ceremonia de cacao, que es lo que decía, a eso de las 10:30 p.m. Eva Méndez limpió los hongos y luego, entre oraciones, los pasó por el humo del incienso del copal que ardía en el suelo. Hizo esta operación sentada en una estera ante una rústica mesa convertida en altar y adornada con imágenes cristianas del niño Jesús y bautizo en el Jordán. Después repartió los hongos entre los adultos, reservando 13 pares para ella y otros tantos para su hija. Me dio 6 pares en una taza. A continuación, todos comimos los hongos, masticándolos lentamente por espacio de media hora. Tenía un sabor desagradable, amargo y un olor rancio y penetrante. Alan y yo estábamos decididos a resistir los efectos que pudieran causarnos para observar mejor lo que ahí aconteciera aquella noche. Sin embargo, nuestra resolución se desvaneció ante el periodo de los hongos. Poderío de los hongos. Poderíos, perdón, es que lo veo muy mal. No te preocupes. Tengo dislexia. Ojo aquí, o sea, como el vato dijo como, yo soy gringo, blanco, vikingo, sí aguanto, ¿no? O sea, totalmente. A mí me la peinan las costumbres indígenas, pero nada. Como el tequila. Totalmente. Cuando quieren probarlo, o sea, como el caen tequila, muertos. O como los gringos con el mezcal. Ándale, no la aguantan. muertos. Sí, y bueno, este otro fragmento de la misma crónica, como de los hongos, los iba afectando, ¿no? O sea, iba narrando más o menos lo que fue experimentando. Y dice, jamás habíamos estado tan despiertos. Las visiones aparecían, era como si tuviéramos los ojos cerrados o abiertos, brotaban del centro del campo visual y se extendían conforme se acercaban vertiginosamente o pausadamente según el ritmo que nuestra voluntad eligiera. De vivos colores, eran simplemente armoniosas. Estaba hablando, o sea, básicamente lo que andaba viendo. No andaba bien alucinado mi pana. Empezaban con motivos artísticos como los que podían adornar una alfombra, una tela, un tapiz, la mesa de trabajo de un arquitecto. Luego vi una bestia mitológica tirando de una carroza real. Todo esto suena familiar, ¿no? Bueno, esto fue registrado en el primer evento que hombres blancos, ojo, y esto hay que destacarlo, ingirieron
estos hongos alucinógenos, pero a lo mejor, o sea, de manera ceremonial, ¿no? Porque, o sea, pudo haber sido que algún español en algún momento dijera como, pues bueno, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal. Pero pues ya en el siglo XX, o sea, era algo totalmente nuevo, ¿no? Ahora, una aclaración es que ya había recuento de estos rituales en el pasado por otros hombres, ¿no? Que justamente es lo que digo, pero, o sea, no se habían confirmado sus participaciones. O sea, fue la primera vez que se redactó, que se confirmó. Antes de Watson, la prensa global no hablaba de hongos alucinógenos. O sea, esto es algo muy interesante porque realmente estaba tan satanizado que era así como, solo son drogas, ¿no? O sea, y como eso solo son drogas y de repente un güey bastante importante, y obviamente tenía que ser gringo porque si no es gringo no existe. Entonces, pues entonces ya empezó a existir este tipo de temas y generó muchísimo controversia, sobre todo en el mundo del hippie, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente habían hongos en un estado, en un lugar baratísimo que te hacían alucinar, como el LSD en ese entonces, ¿no? Ajá. Lo cual es muy interesante. Porque ustedes saben por qué el LSD fue prohibido en Estados Unidos. Bueno, básicamente porque los hippies preferían estar en drogas en LSD y pues andar acá bien viajados en vez de unirse al ejército de los Estados Unidos para la guerra de Vietnam. Por eso el LSD fue prohibido pues sí, principalmente. ¿No? Sí, o sea, porque de hecho antes se utilizaba el LSD como medicamento. Después hablaremos de la historia del LSD, es bastante interesante. El libro de la vida de María Sabina de 1977, ella cuenta que después de las primeras visitas de Watson vinieron muchas personas extranjeras a pedirle que hiciera las veladas para ellas. Dice, yo les preguntaba si estaban enfermos, pero ellos decían que no, que solo venían a conocer a Dios, ¿no? O sea, imagínense la descripción para los gringos, lo que era pues andar todo hongueado era literalmente tener una comunicación con Dios, ¿no? Las personas que usualmente los visitaban eran hippies, que los describe como jóvenes de largas cabelleras con vestiduras extrañas, de camisas de variados colores y collares, ¿no? Ahora, el problema a finales de los 60 fue que llegó tanta gente a querer experimentar estas pláticas con Dios, ¿no? Que el ejército y agentes federales tuvieron que intervenir en Huautla para expulsar a jóvenes extranjeros y mexicanos que iban más allá de un ritual, sino a una alucinación desenfrenada, ¿no? Dice, y de hecho, en su libro María Sabina describe que ella nunca se hubiera imaginado que algo malo iba a pasar porque la orden de atender a los rubios venía directamente de la autoridad municipal, con la recomendación del síndico Cayetano García, su gran amigo. O sea, realmente María Sabina pensaba que estaba haciendo algo bien, ¿no? Porque, pues, ahora sí que pues, unos honguitos que no les afecta a nadie, era algo natural, les dejaba dinero, hacía turismo, entonces como que no le veía como tantísimo problema. Era su trabajo, literalmente, ¿no? O sea, pues qué. Y aparte, si la orden viene directamente del municipio, pues, ¿tú ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para...? Pues estabas violando la ley si no le hacías caso, ¿no? Oye, Pau, ¿crees que nos puedas ayudar con otra cita? Ok, pero ¿qué resultó? Pues que ha venido mucha gente a buscar a Dios. Han venido personas de todos los colores y de todas las edades. Los jóvenes han sido más irrespetuosos. Ellos toman niños a cualquier hora y lugar. Niños me supongo que se refiere a los hongos, ¿no? Sí, son los hongos. Para la gente que no lo sabe. No lo hacen durante la noche ni bajo las indicaciones de los sabios y tampoco lo utilizan para curarse de alguna enfermedad. Pero desde el momento en que llegaron los extranjeros a buscar a Dios, los niños santos perdieron su pureza, perdieron su fuerza, los descompusieron y de ahora en adelante ya no servirán, no tienen remedio. ¡Qué fuerte! Qué interesante, porque ¿no? literalmente está diciendo que estás corrompiendo algo que es sagrado. Y sí, al haberle faltado el respeto a estos que le dice ya niños santos, pues obviamente ya no van a hacer la función principal que era la curación, la sanación. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, la popularización de este tipo de situaciones sagradas puede hacer que pierdan su energía, su fuerza? Claro que sí. Pero porque le falta el respeto, ¿no? Es que regresamos a lo mismo, si lo haces con amor, con respeto y con una intención en específico, el espíritu va a conectar contigo y va a cumplir su función. Pero si está viendo que nada más estás ahí por puro morbo. Incentivar energías negativas, Okay. ¿no? Entonces, si algo es puro, lo ensucias. Por ejemplo, está pasando ahorita con el peyote, o sea, que dicen que se está extinguiendo, ¿no? Por el consumo abusivo que está teniendo, sobre todo porque lo extraen para exportarlo de manera ilegal, obviamente, en diferentes partes. Y mucha gente, muchos cuicholes dicen que él lo conocen como el venado azul, ¿no? Que el venado azul no es que se esté extinguiendo, sino que se está escondiendo, ¿no? O sea, que ya no quiere ser descubierto porque no se está utilizando, ¿no? No con los fines con las que se hacía al principio. Sí, sino que ahora es una cuestión ya más de a ver qué tan loco nos ponemos y a ver qué tal el viajezote, ¿no? O sea, en 1975 Watson regresa a México y conoció a Álvaro Estrada, otro indígena mazateco
Watson le dice a Álvaro Estrada que cuando fue testigo de la velada sintió la necesidad de compartir su conocimiento con el mundo sin sensacionalismo, ¿no? Culpaba al periodismo de exagerar todo lo que decía sobre los hongos de esta época. O sea que básicamente Watson tenía como nada más la finalidad de crear medios, ¿no? O sea, no, pues nada más de dar a conocer lo que se sentía, ¿no? Pero pues obviamente si dices al público abierto así como, esto está verguísima, pues obviamente va a haber mucha gente que dice, que lo va yo a querer quiero experimentar. Probar. Obviamente a lo mejor Watson no tenía como la finalidad o la intención de violentar, de exacto. Corromper. No tenía la intención de corromperlo, pero obviamente no existe toda la gente que o sea, que siga tu misma dinámica, ¿no? Que siga ese mismo pensamiento, sino es como nada más a estar chido. Y también tiene que ver algo el periodismo, ¿no? Porque si el periodismo dice como, sí, está bien chido, lo confirmamos, nosotros ya fuimos. Y le exageran más. Pues obviamente mucha más gente pues va a querer experimentarlo, ¿no? También cuenta que se sentía angustiado por todo lo que María pues estaba contando dentro de su libro, ¿no? O sea, porque finalmente Watson se sentía el responsable de haber puesto fin a una práctica que venía desde hace pues muchísimos años, ¿no? Dice literalmente, los hongos sagrados y el sentimiento religioso concentrado en ello tenía que ser dados a conocer al mundo y como era debido sin importar lo que costara. De no serlo así, la consulta del hongo duraría unos años más, pero su extinción era ya más inevitable, ¿no? O sea que dice básicamente, güey, yo hice algo que iba a pasar algún día, ¿no? O sea, realmente, si no iba a ser yo, iba a ser alguien más, ¿no? O sea iba a ser que, qué bueno que fui yo, ¿no? O sea, básicamente es lo que está diciendo, pero pues bueno, o sea, realmente sí es muy triste, ¿no? Que pues estas prácticas abusivas y maldita gente blanca arruinándolo todo desde siempre, ¿no? Sí, o sea, es que el humano tiende a amar algo, pero cuando lo ama tiende a destruirlo. Sí, claro, entonces es complicado mantener esa pureza porque no somos puros. Pues sí, y aparte es un poco triste porque también, o sea, Watson ya al final está diciendo, ¿no? Como de este sentimiento de, o sea, si yo lo hice, pero iba a venir otra persona blanca a hacerlo, así que... Es como de, bueno... Qué bueno que yo lo di a conocer, ¿no? O sea, porque justamente era eso, qué bueno que yo lo di a conocer, que yo lo experimenté, porque iba a llegar a alguien que no lo iba a dar a conocer y nada más iba a... No, y que quieras o no, como lo decíamos en el episodio pasado, pues él quería esa atención. Sí, claro. Y como vio que logró obtener todo eso, pues también el otro estaba como de, bueno, de haber sido otro, pues qué bueno que fui yo. A tal grado que estamos hablando de él. Así es, pero te digo, o sea, es como de, pues de él o yo, pues yo. Sí, o sea, es un sentimiento total de white saving, ¿no? O sea, del blanco salvador. Y bueno, pues finalmente, ¿cómo es que se consumen los hongos al día de hoy? Ya después de todo el tema de Watson. Bueno, pues resulta que el colega de Watson, el profesor Rogenheim, le entrega especímenes de hongos a Albert Hoffman, ¿no? Para que los estudiara. Aislaron sus principios activos, la psilocibina y la psilocina, y se iniciaron investigaciones farmacológicas para sus estudios psiquiátricos en Francia, ¿no? Se determinó que la estructura química de sus componentes resultaba muy parecida a la serotonina, sustancia que el cerebro segrega naturalmente y que es fundamental para funciones psíquicas. Así que, como les dije, el LSD nació como una medicina. ¿Y cómo nació? Bueno, pues ese güey literalmente, o sea, larga historia corta, fue como, vamos a ver qué pasa si la pruebo. Se puso un viajezote y dijo, está chidísimo. Creo que esto es bueno para temas de psiquiatría, sobre todo de ansiedad, de depresión, de psicosis, ¿no? Principalmente. Se utiliza el LSD como medicina, pero luego los hippies dijeron, ya no tengo que viajar hasta México para poder consumir hongos, entonces vamos a consumirlo. Entonces, como les dije, el gobierno de Estados Unidos no les gustó eso porque pues, los hippies preferían estar bien drogados y pensar, porque de hecho también se utilizaba como una droga para poder pensar y reflexionar acerca de sus situaciones y decir como, güey, la guerra es horrible. Entonces, pues ya fue que se prohibió el LSD en el mundo, ¿no? De hecho, también se dice que después del famoso, ¿cómo se llama el concierto? El Woodstock. El famoso concierto de Woodstock, pues se dice que también ahí el consumo del LSD fue tan grande que pues también, no sé, como que se espantaron los gobiernos gringos, ¿no? Así como que dijo como de, ni la marihuana ni el LSD, pero ¿qué creen? Lo utilizaban en la guerra de Vietnam, los mismos gringos. Yo sabía eso. Sí, así que ya saben, todo lo que es ilegal consumirse en Estados Unidos es legal en la guerra de Estados Unidos. Entonces, porque a ellos les conviene. Porque a ellos les conviene, claro que sí. Entonces, en conclusión, pues la verdad, los hongos siempre se han utilizado de una manera de ritual. Sí, los hongos es como hablar con la madre tierra, es conectar con ella. Si han visto hablar con Dios.
Sí, pero si han visto Avatar, para mí lo más cercano a esa experiencia es cuando conectan su cabello con el árbol, ¿no? Sí. Es la misma... Me parece un hongo gigante, de hecho. Algo similar. Les digo, yo no he probado los hongos, he probado el LSD, que me dicen que es algo similar, pero para serles franca, sí es una experiencia bien loca. Una experiencia que sí se los recomiendo, pero siempre y cuando vayan con cuestiones o con fines espirituales, de crecimiento, no con fines de ponerse locos, de buscar otro tipo de experiencia, porque pues, la van a disfrutar, pero en realidad, pues el respeto que se le tiene a este espíritu, pues hay que mantenerlo, ¿no? No hay que romper con eso. Al rato funados por promover el uso de drogas. Pero no importa porque obviamente si las consumen bajo la normativa de la ley y bajo la mayoría de edad. Así que ojo ahí, así que para que no digas, somos un podcast socialmente responsable. Ajá, o que les estamos ahí metiendo de que vayan y háganlo ahorita. No, simplemente es que si lo van a hacer, sepan cómo hacerlo y sepan lo que implica detrás de todo eso. Sí, claro que sí. Y bueno, pues recuerden que si quieren seguir viajando, pero con otro tipo de viaje, ya saben, con conocimiento. Fuera de este mundo. Un viaje de conocimiento fuera de este mundo sin necesidad de ningún tipo de psicotrópico. Pues nos vemos el próximo capítulo. No se lo vayan a perder porque traemos un tema súper interesante. No les voy a dar spoiler para que pues lo estén esperando. Así saborenlo. Así que estos güeyes nada más hablan de drogas, sí es cierto. Así que para que se les interese igual y hablamos de más drogas. Así que ahí nos vemos a la próxima. Bye. Para que no te embrujen, mejor embrújame esta. Recuerda suscribirse a podimo.com/embrújame esta. Esta temporada de Embrújame esta es una idea original de Estudio 80 en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Y pues recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, @historiaparatontos y @pau.mística. Así que nos vemos a la próxima. Embrújame esta es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.